Lazarillo de Tormes, capítulo 3. Un escudero pobre, pero presumido. Fue así como me vi forzado a sacar fuerzas de flaqueza. Salí del pueblo y me fui caminando. Buscaba un mejor lugar en donde quedarme. Gracias a la ayuda de algunas buenas personas que encontré en el camino, logré llegar a la famosa ciudad de Toledo. Los primeros 15 días que estuve ahí, viví de las limosnas que algunas generosas personas me dieron, pues todavía me encontraba herido. Pero en cuanto estuve sano ya nadie quiso darme un centavo. Algunos hasta llegaban a decirme: «Muchacho tramposo, eres joven y fuerte, busca un buen amo a quien servir, gánate el pan con trabajo». Yo no respondía, solo bajaba la mirada y pensaba: ¿y a dónde hallaré un buen amo? Si Dios no me lo envía, no sé cómo podré lograrlo. En eso iba pensando mientras tocaba de puerta en puerta pidiendo caridad, cuando de pronto me topé con un escudero, es decir, un criado encargado de tener en orden las armas de su señor y de acompañarlo a las batallas. Aquel hombre iba bien vestido y bien peinado, caminaba con un paso gracioso y acompasado. Él me miró, yo a él, y me dijo: «Muchacho, ¿buscas amo?» «Sí, señor», le respondí. «Pues vente conmigo», me respondió, «que Dios te ha hecho el favor de encontrarme. ¿Alguna buena oración rezaste hoy?» Me fui con él, dándole gracias a Dios por ayudarme en el momento en que más lo necesitaba. Me parecía que el escudero era un buen hombre. Por su manera de vestir y de hablar, en nada se parecía a mis amos anteriores. Creí entonces que al fin había hallado un buen sitio en donde estar. Era de mañana, cuando me reuní con mi tercer amo. Lo seguí por gran parte de la ciudad. Pasamos por muchas plazas en las que se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba, y aún deseaba, pues se me antojaba todo lo que veía, que era la hora en la que se acostumbraba a hacer las compras. Esperaba que mi amo se detuviera en alguno de los puestos, pero él seguía siempre adelante a paso veloz. Yo me decía: seguramente estos productos no le gustaron y buscará un mejor lugar para comprarlos. Así anduvimos hasta que dieron las 11. Entonces entró a la iglesia principal de la ciudad. Yo lo seguí. Escuchamos misa y rezamos un rosario. Nos quedamos ahí hasta que se terminaron todas las ceremonias y se fue toda la gente. Fuimos los últimos en salir de la iglesia. Caminamos por las calles a buen paso y tomamos una que iba de bajada. Yo estaba muy alegre, pues no nos habíamos detenido a comprar comida y pensaba que mi amo era un hombre ordenado y que la comida caliente ya nos estaría esperando servida en su casa. Para aquel entonces yo ya tenía mucha hambre. Dio la 1 de la tarde en el reloj de la plaza. Mi amo se detuvo frente a un portón, sacó una llave de abajo de su capa y abrió la puerta. La entrada era oscura y lóbrega. Tengo que aceptar que me dio un poco de miedo. Ya adentro, vi en el centro había un patio pequeño y las habitaciones eran claras y cómodas. En cuanto entró mi amo, se quitó la capa. Me preguntó si tenía las manos limpias. Como le respondí que sí, me pidió que la doblara. Después sacudió un pequeño banco y con todo cuidado colocó la prenda encima. El escudero se sentó en el banco y me miró. Me preguntó de dónde era y cómo había llegado a Toledo. Yo le conté rápidamente mi historia. No quería entretenerme demasiado, pues pensaba que más que hora de pláticas, era tiempo de calentar la olla y poner la mesa. Eso sí, le conté lo que me convenía y callé mis pequeños defectos. Él me escuchó con interés y después se quedó meditando. Todo esto no me daba buena espina, pues eran casi las 2 de la tarde y a aquel hombre no se le veían más ganas de comer que a un muerto. Entonces noté que la casa era bastante extraña. Las paredes estaban pintadas con cal y brillaban de blancura. Por ningún lugar se veía un mueble. No había una silla ni una mesa, ni siquiera un cofre como el del cura avaro. En el segundo piso no se oía ruido. Parecía que no había nadie más ahí. La casa estaba como encantada.
Estaba yo pensando en esto cuando mi amo me preguntó: ¿comiste algo? No, señor, dije yo. Apenas eran las 8 de la mañana cuando me encontré con usted, así que no he comido nada en todo el día. Yo comí muy temprano en la mañana, y cuando hago así no vuelvo a tomar nada sino hasta la hora de cenar. Arréglatelas como puedas, que ya comeremos por la noche. Deben creerme que cuando oí esto estuve a punto de desmayarme de nuevo, no tanto de hambre, sino por darme cuenta de lo mala que era mi suerte. Me acordé de mis dos amos anteriores y de lo mucho que su avaricia me había hecho sufrir. Recordé las ideas que tenía cuando pensaba huir del cura. Mis peores temores se habían hecho realidad. Este amo parecía ser peor que el anterior. Me lamenté de mi vida anterior y pensé que ahora sí, de esta no me iba a salvar. Pese a todo, disimulé lo mejor que pude y dije: no se preocupe, señor. Yo no soy de esos muchachos que nada más se interesan en comer. Yo sé comer con medida. Eso me parece muy bien, respondió mi nuevo amo. Creo que nos llevaremos bien, pues el comer en exceso es de puercos y el comer con moderación es de hombres de bien. Yo sonreí, pero me quedé pensando: claro que entendí. Ya veo que tú eres como mis otros amos, que encuentran alguna virtud en el hambre. Malditas ideas las suyas. Me acerqué a la puerta y ahí saqué un pedazo de pan que había guardado por gracia de Dios. Él, en cuanto me vio, me llamó y me preguntó: ¿qué comes, muchacho? Yo me acerqué y le mostré la comida. Tomó un pedazo de los 3 que tenía, el más grande y sabroso, y me dijo: ¿de verdad que este parece un buen pan? Claro que lo es. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sabes si lo amasaron con las manos limpias? Eso no lo sé, señor, pero a mí no me da asco el sabor que tiene. Eso espero, dijo el escudero, y llevándoselo a la boca comenzó a morderlo con desesperación mientras yo hacía lo mismo con el otro pedazo. Está sabrosísimo, dijo. Entonces supe de qué pie cojeaba y me apresuré a acabarme el pedazo que sobraba. Sabía que si él terminaba antes que yo, se ofrecería a ayudarme con el resto. Así que me metí todo a la boca antes que él hubiera terminado con lo suyo. Acabamos casi al mismo tiempo. El hombre se levantó, se sacudió unas migajas que se le habían quedado en el pecho y entró en la habitación de al lado. Volvió al poco rato trayendo un jarro. Se lo acercó a la boca y le dio unos buenos tragos. Me acercó el jarro, que estaba viejo y despostillado, y me invitó a beber. Yo, por quedar bien, le dije: gracias, señor, pero yo no bebo vino. No te preocupes, puedes beber, me respondió. Es agua. Entonces tomé el jarro y bebí. No mucho, porque no era sed lo que tenía. Nos quedamos ahí hasta la noche. Él estuvo preguntándome acerca de muchas cosas y yo le respondía lo mejor posible. Cuando comenzó a oscurecer, me llevó a la habitación de donde había sacado el jarro y me dijo: quiero que veas cómo hago la cama. Aprende, pues desde mañana será tu trabajo tenderla como se debe. Me puse en un extremo y él en el otro, e hicimos la cama. La verdad, el trabajo no era difícil, pues no había mucho que hacer. Sobre unos bancos estaba puesta una plancha construida con carrizos atados con lazo. Sobre ella había que poner un colchón negro de no lavarse. Aquel era un colchón delgadísimo y viejo. Parecía que se le había salido más de la mitad del relleno. Tendimos aquel trapo sobre la plancha. Era tan delgado que se podían ver las figuras de los carrizos. Parecía el espinazo de un puerco desnutrido. Encima pusimos una cobija que seguramente tuvo color algún día, pero estaba ya tan vieja y sucia que ya no tenía color alguno. Cuando terminamos de hacer la cama, él se quedó pensativo y luego me dijo: Lázaro, se nos fueron las horas de la tarde platicando y no nos dimos cuenta de que se hacía de noche. Olvidamos ir a comprar la comida y ahora ya es muy tarde. La plaza queda bastante lejos de aquí. Además, en esta ciudad andan muchos ladrones que salen casi siempre de noche.
Pasemos la noche como podamos y mañana en cuanto amanezca iremos a buscar algo de comer. La verdad es que como hasta ahora he vivido solo, no acostumbro tener comida en casa. Casi siempre voy a comer a una fonda. A partir de ahora tendremos que organizar las cosas de otro modo. Señor, respondí, no tiene que preocuparse por mí. Yo puedo pasar muy bien una noche sin comer e incluso más tiempo. Vivirás sano y mucho tiempo, me respondió, pues como decimos hoy, no hay nada más sano que comer para vivir mucho y mejor. Sí, eso es cierto, me dije a mí misma. Voy a ser inmortal, pues toda la vida he tenido que cumplir esa regla a la fuerza. El escudero se quitó el jubón, una especie de camisa larga, y doblándolo lo puso como almohada. Se acostó y me mandó echarme a sus pies. No pude dormir un instante durante toda la noche. Estaba tan flaco. Creo que con los sufrimientos y problemas había adelgazado tanto que no me quedaba más de 1 kilogramo de carne en el cuerpo, que mis huesos rozaban como los carrizos que sostenían el colchón. No encontraba ninguna postura que fuera cómoda. Además, con lo poco que había comido aquel día, mi estómago crujía de hambre. Bien se sabe que el sueño y el hambre no son buenos compañeros. Por si fuera poco, no me atrevía a moverme por no despertar a mi nuevo amo y hacerlo enojar. Era tanta mi desesperación que maldije mi suerte y casi lloraba de coraje. Le pedía a Dios que no me condenara ya más a esa vida. Incluso le pedí que me permitiera morir antes que seguir sufriendo. Por la mañana el hombre se levantó tan fresco como una lechuga. Se puso a limpiar su jubón, su capa y el resto de su ropa. Lo hacía con muchísimo cuidado y con bastante lentitud. Una vez que acabó, se vistió con calma. Le ayudé echándole agua en las manos para que se lavara. Después mojó su pelo y se peinó. Tomó su espada y la acomodó en la funda. Mientras hacía esto, me dijo: «Oh, si supieras qué pieza es esta, ni por todo el oro del mundo la cambiaría. No hay en todo Toledo un acero tan fino y tan bien trabajado. Y eso que en Toledo se hacen las mejores espadas del mundo». Sacó el arma y me la mostró. «Mírala con cuidado», me dijo, «pues nunca verás una mejor. Yo te apuesto que puedo cortar un cabello o una pluma». Y yo me dije, con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de buen tamaño. Todavía estuvo un rato admirando el arma. Hacía que la hoja de acero lanzara brillos con la luz del sol. Tal vez pretendía impresionarme con aquello. Volvió a guardar su amada espada y con un elegante cinturón se ciñó la funda. Echó a andar con paso tranquilo y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza movimientos muy elegantes. Parecía que fuera un miembro de la corte, pues todos sus movimientos eran muy cuidados y finos. Mientras avanzaba tomaba la punta de la capa y se la ponía sobre el hombro y a veces abajo del brazo. Caminando como si fuera un príncipe saliendo de su palacio, se puso la mano derecha en el costado y salió por la puerta diciendo: «Lázaro, cuida la casa mientras que voy a oír misa. Tiende la cama y ve a buscar agua al río que está aquí abajo. Cierra la puerta con llave, no nos vayan a robar algo. Y déjala aquí, en el marco, para que si regreso antes que tú, pueda entrar». Y se fue por la calle, caminando con tanto donaire que quien lo veía pensaba que era pariente de algún conde, o por lo menos un hombre de buena fortuna. Yo me le quedé mirando hasta que dobló la esquina y entonces dije: «¿Quién podría pensar que ese elegante señor ha dormido en una cama tan pobre y se ha ido sin desayunar? ¿Quién creería que ese distinguido caballero vestido impecablemente no comió ayer más que un pedazo de pan que le regaló su criado? ¿A quién engañará con su ropa y su costosa espada? ¿Nadie sospechará nada? Oh, Dios mío, ¿cuántos hay en el mundo que sufren por aparentar lo que no aceptarían sufrir por ti?
Grandes secretos hay entre los hombres que solo tú comprendes. Cuando mi amo hubo desaparecido de mi vista, regresé a la casa. En pocos minutos la revisé de arriba a abajo y no encontré nada, ni muebles ni comida. Entonces me dediqué a tender la cama. Doblé la vieja cobija y el sucio colchón. Busqué el jarro y me encaminé hacia el río. Mientras caminaba hacia allá, vi que mi amo se hallaba en una huerta cercana conversando con dos mujeres. En aquella ciudad, las mujeres acostumbraban salir a pasear por las mañanas para refrescarse en la orilla del río. Me acerqué para escuchar lo que el escudero les decía. Las mujeres se reían mientras mi amo les lanzaba sus mejores piropos y les gastaba ligeras bromas. Estaba comportándose como un verdadero conquistador. Les hacía toda clase de elogios a ambas y además fingía que estaba enamorado de las dos. Entonces, viéndolo tan galante, una de las mujeres le preguntó: «Si usted tiene tanto interés en nosotras, entonces querrá invitarnos a almorzar. Por aquí sirven comida muy buena y podremos conversar más a gusto. Además, así nos demostrará la sinceridad de sus sentimientos». En cuanto el escudero escuchó aquellas palabras, se puso pálido. Comenzó a inventar toda clase de pretextos bobos y a perder el hilo de la conversación. Las mujeres, que eran bastante listas, comprendieron de inmediato lo que pasaba. Se dieron cuenta de que aquel hombre no era más que un embustero, y se alejaron mientras se reían y se burlaban de él. Sin que mi amo me viera, seguí mi camino hacia el río. Cerca de allí encontré unas coles silvestres y me desayuné unas cuantas hojas. Llené el jarro y regresé rápidamente a la casa. Quise ponerme a barrer las habitaciones, pues estaban bastante sucias, así que busqué una escoba. Como no encontré ninguna, me senté a esperar que regresara mi amo. Confiaba en que volviera con algo de comida, pues el mediodía ya se acercaba. Sin embargo, dieron las 2 y mi amo no llegó. Decidí entonces salir a buscar mi alimento. Cerré la puerta y escondí la llave en donde el escudero me había dicho. Comencé a repasar las lecciones que el ciego me había dado para ser mendigo. Puse los ojos tristes y llorosos. Con voz baja y enferma, me puse a pedir pan en el nombre de Dios. Fui de puerta en puerta suplicando por un poco de comida. La verdad es que había aprendido tan bien estas lecciones que me iba de maravilla en aquel oficio. Aunque en Toledo toda la gente no era caritativa y la cosecha de trigo de ese año fue bastante mala, me di tanta maña que antes de las 4 ya me había comido casi 1 kilo de pan bastante fresco y además tenía guardada la misma cantidad. Cuando iba de regreso hacia la casa, pasé enfrente de una carnicería. Le pedí a la dueña que me diera alguna limosna. La mujer me regaló un pedazo de pezuña de vaca y unas cuantas tripas cocidas. Ya tenía una buena cena. Al llegar a la casa noté que mi amo ya estaba ahí. Había doblado su capa y la había puesto sobre el banco, tal como lo había hecho la noche anterior. Lo encontré paseando por el patio. En cuanto me vio, se acercó. Yo pensé que iba a regañarme por la tardanza, pero eso no sucedió. «¿De dónde vienes?», me preguntó. «Señor, lo estuve esperando hasta las 2, pero cuando vi que no venía, decidí salir a buscar algo que comer. Estuve toda la tarde mendigando, y aquí traigo lo que la gente ha querido darme». Le mostré el pan y las tripas que traía en un morral de tela. Él sonrió a ver la comida y me dijo: «Te estuve esperando para comer, pero como tardabas en llegar, comí solo. Sin embargo, me da gusto que puedas conseguir tu propio sustento como un buen hombre. Está muy bien que pidas y no que robes. Solamente te voy a pedir que no le digas a nadie que eres mi criado, pues si la gente que me conoce supiera que mi criado pide limosna por las calles de Toledo, mi honor se vería afectado». «Pierda cuidado, señor», respondí. «A nadie le contaré la historia». «Come, muchacho. Si Dios nos ayuda, dentro de poco viviremos mejor, aunque la verdad es que desde que llegué a vivir a esta casa me ha ido cada vez peor. Todos mis negocios han venido abajo. Debe ser de mal suelo. Dicen que hay construcciones desdichadas y de mal pie,
que traen la desgracia a quien las habita. Yo creo que es lo que le pasa a este lugar. Está maldito y solo me da mala suerte. Yo te prometo que antes de que acabe este mes nos mudaremos a un mejor sitio. No me quedaré en esta casa aunque me la regalen. Me senté en la orilla del banco y me dispuse a cenar. Saqué las tripas, la pezuña y unos cuantos trozos de pan. Mientras masticaba con gusto mi comida, miraba de reojo a mi amo. El pobre hombre me daba pena. Yo sabía que no había probado bocado alguno en todo el día. No me atrevía a ofrecerle nada, pues él me había dicho que ya había cenado. Yo creía que no aceptaría mi oferta, para no ser descubierto en su mentira. Pues si confesaba que tenía hambre, sería obvio que no había cenado. Estaba yo pensando si sería bueno invitarlo o no. Finalmente decidí que era mejor que aquel pobre hombre comiera algo, pues si no, no podría hacer que sus negocios mejoraran, y a mí me convenía que mi amo pudiera ganar algo de dinero. Además, la comida era bastante abundante, y después de todo, ya había comido pan durante la tarde, por lo que no tenía mucha hambre. Sin embargo, no me animaba a invitarlo a cenar. Quiso Dios que mi problema se resolviera de manera muy sencilla. Mientras comía se me acercó el escudero y me dijo: «Comes con tanto gusto que hasta se antoja». Yo creo que hasta el hombre menos hambriento tendría ganas de cenar si te viera. Yo pensaba, ¿cuántas ganas no tendrás tú que eres un hombre hambriento? Sin embargo, intenté animarlo a comer y le dije: «Señor, es que la comida está muy buena, nadie podría dejar de comerla. Este pan está sabrosísimo y esta pezuña de vaca está tan bien cocida y sazonada que no hay a quien no se le antoje». ¿Es pezuña de vaca? Sí, señor, es uno de mis platos favoritos. Para mí, ni el faisán puede superarla en sabor. Pues pruebe, señor, y verá lo buena que está. Le di un buen trozo de pezuña y 3 o 4 raciones del pan más blanco. Se sentó a mi lado y comenzó a comer, o mejor dicho, a devorar. Se puso a roer el hueso, casi como si fuera un perro. No dejó un pedacito de carne. Interrumpió sus ganas de comer y comentó: «Esta carne está tan deliciosa cuando se cocina con un poco de aceite de olivo, ajo, queso y otras cosas, mezclando todo en una salsa». «La salsa que tú le pones», me dije a mí mismo, «es el hambre. Por eso te sabe tan bueno ese hueso feo». Cuando acabó de comer, se relamió la boca y me dijo: «Por Dios que me supo como si hoy no hubiera probado bocado». Entonces me pidió el jarro de agua y yo me levanté a buscarlo. El jarro estaba tan lleno como lo había dejado yo en la mañana. Así confirmé que mi amo mentía, pues si hubiera comido antes, hubiera tomado por lo menos unos tragos de agua. No le dije nada y se lo llevé. Bebió él primero y después yo. Muy contentos con nuestra buena cena, fuimos a acostarnos como la noche anterior. Para no hacerles el cuento largo, así pasamos los siguientes 10 días. Él se levantaba, yo lo ayudaba a vestirse, tomaba su capa y su espada y salía a pasear por las calles de la ciudad con su tranquilo andar y sus elegantes maneras. Yo también salía, pero para pedir comida de puerta en puerta. Meditaba mucho acerca de mi desastrosa situación. Había logrado escapar de 2 amos malvados y avaros, pero solo para caer en manos de uno más cínico. Los otros 2 por lo menos me daban algo de comer, pero el escudero, en vez de mantenerme, se alimentaba de mi esfuerzo. Mi situación iba de mal en peor. Sin embargo, yo no le guardaba rencor al hombre, pues sabía que no era avaro, sino pobre. Un día, mientras se lavaba, revisé su ropa. Encontré una bolsita de terciopelo, pero estaba completamente vacía. No había un centavo y parecía que desde hacía mucho tiempo atrás no se guardaba ahí ninguna moneda. El pobre hombre me daba lástima. «Este», decía yo, «es pobre, y nadie da lo que no tiene. No es como el malvado ciego o como el cura avaro,
que aunque tenían suficiente para darme, me mataban de hambre. A ellos sí es justo odiarlos, no a este desgraciado escudero. Desde aquel entonces, cada vez que por la calle veo a algún hombre que viste bien y camina con finura y elegancia, pienso si no será como mi amo, un pobre hombre presumido. Me da lástima pensar que pueda sufrir lo que yo vi sufrir a ese escudero de Toledo. A veces pienso que le serví con gusto y lo volvería a hacer, aunque no me pagara, pues en verdad era un buen hombre cuyo único defecto era ser demasiado soñador. El iluso pensaba que vivía en un mundo de riqueza y lujo, cuando no tenía ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Ese era su gran defecto, y por eso era tan infeliz. Estaba bastante tranquilo con aquella vida cuando mi mala suerte hizo que todo cambiara. Aquel había sido un mal año para la agricultura. La cosecha de trigo había sido muy escasa. No había harina suficiente para producir pan para todos. Para aliviar un poco la situación de los toledanos, el ayuntamiento de aquella ciudad ordenó que todos los pobres que hubieran llegado de otro lugar abandonaran la población. Dijeron que quien no cumpliera con la nueva ley sería detenido y azotado. 4 días después de que se dio el aviso, algunos pobres que no se habían ido aún fueron detenidos. Los guardias los hicieron desfilar por las calles mientras los azotaban. Con aquel espantoso desfile querían asustarnos a todos para que nos marcháramos de la ciudad. Mi amo y yo, cuando vimos aquello, decidimos no salir de la casa. Estuvimos 3 días sin probar bocado y sin cruzar una palabra. Al cabo de este tiempo, mi amo se ciñó la espada, se puso la capa y salió a la calle como siempre. Yo me quedé solo y desesperado. Gracias a Dios, unas hilanderas que trabajaban junto a la casa me ayudaron. Las buenas mujeres me regalaban un poco de las raciones de pan que les daban a ellas. Con ese poco de alimento la fui pasando, pero mi amo no sé cómo lo logró. Estoy seguro de que por lo menos en 8 días no comió nada. No sé cómo o dónde andaba y menos aún qué comía. Eso sí, no dejaba de fingir. Cuando salía por la tarde, llevaba un palillo entre los dientes para que la gente pensara que acababa de comer. Se paraba en la puerta y me decía en voz alta, para que los que pasaran lo oyeran. Estoy harto de esta casa tan vieja, triste y oscura, pero en cuanto acabe este mes nos mudaremos a una hermosa y soleada villa. Solo unos días más habremos de padecer. En esas estábamos cuando un día llegó mi amo con una moneda de 1 real. Estaba tan contento y orgulloso como si trajera en sus manos el tesoro de Venecia. Con gesto alegre y risueño me la entregó y me dijo: «Toma, Lázaro, que Dios ya nos está empezando a dar. Ve a la plaza y compra pan, vino y carne. Hoy sí vamos a darnos un banquete. Además, te debo decir, para que te alegres, que ya conseguí otra casa. Antes de 1 mes nos mudaremos. Maldita sea esta casa con su mala sombra. Maldito sea quien la construyó. Bien sabe Dios que desde que vivo aquí no he probado gota de vino ni bocado de carne. Han sido malos tiempos. Estoy harto de esta casa triste y oscura. Pero ahora ve a comprar lo que te pedí. Vamos a cenar como si fuéramos condes». De inmediato salí hacia la plaza llevando la moneda y el jarro. Por el camino iba pensando en la mejor manera de gastar el dinero. Le daba las gracias a Dios por haberle enviado a mi amo ese magnífico regalo. Mi mala suerte quiso que me topara con la procesión de un entierro. Por la calle bajaba un montón de gente. Adelante iban unos sacerdotes y tras ellos 4 hombres caminaban llevando sobre los hombros un ataúd. Me arrimé a la pared para dejarlos pasar. Al lado del difunto avanzaban unas mujeres. Entre ellas iba una vestida de luto. Seguramente era la viuda, que lloraba y repetía: «Señor mío, ¿a dónde te llevan? A la casa triste y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben». Cuando oí aquello, sentí que el cielo se me venía encima y dije: «Desdichado de mí,
Para mi casa llevan a este muerto. Me abrí paso entre la multitud para adelantarme al cortejo. Corrí lo más rápido que pude, pues tenía que avisarle a mi amo de la desagradable sorpresa que iba a recibir. Cuando llegué a la casa cerré la puerta con llave y llamé a mi amo. «¿Qué te pasa, muchacho?», me preguntó. «¿Por qué das esos gritos? ¿Por qué cerraste con llave?» «Señor», le dije, «nos traen para acá un muerto». «¿Cómo dices?» «Sí, señor, por el camino me encontré con un difunto y su viuda le decía, Señor mío, ¿a dónde te llevan? A la casa triste y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Lo traen para acá». Cuando mi amo oyó esto, comenzó a reírse. Su risa parecía no tener fin, y por un largo rato no pudo siquiera decir palabra. Yo no entendía qué era a su parecer tan divertido. Pasó entonces la procesión y no se detuvo en nuestra casa. Sin embargo, yo temía que en cualquier momento aparecieran ahí y nos dejaran al muerto. Cuando pudo hablar me dijo, «Lázaro, las palabras de la viuda te confundieron. Comprendo perfectamente que hayas pensado que hablaba de nuestra casa, pues no hay otro lugar más triste y oscuro que este. Pero la mujer se refería a la tumba. Así que no tengas miedo, abre la puerta, ve a la plaza, que ya va siendo hora de cenar». Yo tenía tanto miedo que el escudero tuvo que abrir la puerta y encaminarme hacia la plaza. Volví al poco rato trayendo lo que me había pedido. Aunque aquella noche cenamos muy bien, yo no disfruté del banquete, pues estaba todavía tan asustado que no había ni siquiera recuperado el color. Así continué durante 3 días. Casi al mismo tiempo mi amo estuvo risueño y de buen humor, pues a cada momento se acordaba de mi confusión. De este modo viví algunos días más con mi pobre amo. Fue entonces cuando comencé a preguntarme qué haría ese hombre en Toledo. Yo había notado que no era de la ciudad, casi no conocía a nadie y no seguía las costumbres de ahí. Durante horas intentaba imaginarme qué habría traído a mi amo a esas tierras que tan mal lo trataban. Al fin, un día se acabaron mis dudas. Habíamos comido bastante bien y mi amo estaba contento. Fue entonces cuando me contó su historia. Me dijo que él era de Castilla la Vieja, en donde tenía casa y familia. Había dejado su tierra por no quitarse el sombrero. «¿Cómo es eso?», le pregunté intrigado. «Sí, me encontré con un caballero que era mi vecino, y no me quise quitar el sombrero para saludarlo. Quería que él se lo quitara primero. Siempre que me encontraba aquel caballero, yo era el primero en saludarlo quitándome el sombrero». «¿Pero él respondía el saludo del mismo modo?». «Sí, pero nunca se me adelantaba. Aquel hombre esperaba siempre que yo hiciera el gesto primero». «Pues no veo ningún problema en eso. Yo me quitaría el sombrero delante de todo el mundo para evitarme problemas». «Eso lo dices porque eres un muchacho», me respondió. «Todavía no tienes edad para preocuparte por el honor. Hoy en día lo más importante que tiene un caballero es el honor. Yo soy un simple escudero, como ya lo sabes, pero te juro por Dios que si me encontrara al mismísimo conde y no se quitara el sombrero, yo le retiraría el saludo, y la próxima vez que lo viera venir me metería en una casa o me cambiaría de banqueta para no saludarlo, pues yo creo que soy tan caballero como cualquiera. Por encima de mí solamente acepto a Dios y al rey. Un caballero que se respete no puede aceptar que lo traten mal. Yo creo», agregó, «tanto en estas ideas que un día discutí con un oficial en mi tierra y estuvimos a punto de llegar a los golpes. Todo fue porque cada vez que me lo topaba me decía, «¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho?». A mí me enojaba que me hablara así, sin tomarse la molestia de saludarme antes. Un día le dije, «Usted es un grosero y no sabe tratar con caballeros. ¿Qué derecho tiene de preguntarme sobre mis asuntos sin siquiera saludarme antes?». Desde ese día dejó de hacerme esas preguntas y me saludaba quitándose el sombrero. «Yo creo», le dije a mi amo, «que esa manera de hablar no tiene nada de malo.
¿Qué tiene de grosero preguntarle a alguien cómo le va? Mucho, me respondió, un poco molesto por mi comentario. Un caballero no puede esperar menos que se le salude diciendo: Señor, ¿le beso las manos? Yo no aguantaré que ninguno del rey para abajo me salude de otra manera que no sea esa. Yo estaba pensando en cómo podía tener esas ideas y creerse un caballero si era más pobre que un mendigo, cuando me dijo: Además, yo no soy un pobre diablo. Allá en mi tierra, cerca del lugar en donde nací, tengo algunas casas que si no estuvieran tan derruidas, valdrían una fortuna. Tengo también un palomar que si no estuviera caído, produciría unos 200 palominos al año. Y tengo algunas cosas más que tuve que abandonar por defender mi honor. Vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen lugar en donde estar, pero nada ha sucedido como lo esperaba. He buscado empleo, pero no lo he encontrado. Muchos sacerdotes y señores de la iglesia me han pedido que trabaje para ellos, pero sus costumbres no encajan con las mías. Son gente muy severa con los criados y su vida es demasiado austera y ordenada para mis gustos. Algunos caballeros me han llamado a su servicio, pero todos eran de mediana categoría. Servir a este tipo de gente no es bueno. Casi nunca pagan a tiempo y muchas veces uno nunca recibe su salario. Se tiene que conformar con la comida que le dan. Lo mejor que uno puede sacar de ellos es que le regalen una capa vieja o una camisa usada. Lo que yo quiero, siguió hablando, es servirle a un señor que tenga título de nobleza, o a un duque o a un conde. Yo sé que tengo la habilidad suficiente para servir a un caballero importante. Si me topara con alguno, haría todo lo posible por agradarle. Lo halagaría e incluso le mentiría de vez en cuando para no molestarlo. Festejaría sus bromas y sus costumbres, aunque no fueran lo mejor del mundo. Nunca le diría nada que lo molestara. Sería muy eficiente arreglando todos sus asuntos. Regañaría a los criados que no cumplieran perfectamente sus órdenes y, por supuesto, se lo contaría. Procuraría enterarme de todos los chismes de sus conocidos y parientes para tenerlo bien informado, pues parece que ahora es lo que más les interesa a los caballeros nobles. Porque lo que ahora quieren los señores de los palacios son hombres astutos a su servicio. No les interesan los criados buenos y amables que no se meten en asuntos ajenos. Pero mi mala suerte no quiere que yo encuentre un caballero al cual servir. En esas estábamos cuando por la puerta entraron un hombre y una vieja. Resultó que el hombre era el casero, que venía a cobrarle las últimas 2 rentas de la casa que no había pagado. La vieja venía a cobrar las rentas de la cama. Los dos se pusieron a hacer cuentas. En total mi amo debía 12 o 13 reales. En 2 meses había gastado lo que no pudo reunir en un año. El casero y la dueña de la cama reclamaban su dinero. Mi amo les respondió tranquilamente que volvieran por la tarde, pues en aquel momento no tenía cambio para pagarles. Les explicó que saldría a la plaza a comprar algunas cosas para poder cambiar su dinero. Por la tarde regresaron los cobradores. Yo les abrí y les dije que aún no había regresado mi amo. Se hizo de noche y el escudero no volvía. No quería quedarme solo en aquella casa. Temeroso, fui a buscar a las vecinas. Las hilanderas, que eran muy amables, me dejaron pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente volvieron los cobradores. Como encontraron la casa cerrada y vacía, tocaron en la puerta de las mujeres. Ellas abrieron y les dijeron que ahí estaba yo. Salí a hablar con ellos y me preguntaron dónde estaba mi amo. Les respondí que no sabía nada de él desde que salió hacia la plaza. Les dije que creía que se había burlado de nosotros. En cuanto oyeron esto, fueron a buscar un guardia y un notario. Una vez que regresaron con ellos, me pidieron que les entregara la llave. Yo se las di de inmediato. El notario reunió testigos y redactó un acta en la que decía que por incumplimiento en los pagos autorizaba al casero y a la vieja a llevarse las cosas de mi amo, es decir, a embargarlo. El casero abrió la puerta y todos entramos.
Revisaron la casa entera y no encontraron nada. La casa estaba tal y como ya les he contado. Entonces me preguntaron, ¿dónde están las cosas de tu amo? ¿Dónde guarda sus alhajas, su ropa, sus utensilios y adornos de la casa? No sé yo eso, respondí. Seguramente, dijo el casero, anoche se llevaron todo para esconderlo, pues temían que los embargáramos. Guardia, detenga a este muchacho, él sabe dónde está todo. El guardia se me acercó y me puso una cadena alrededor del cuello mientras me decía, muchacho, estás preso hasta que no confieses el lugar en el que escondieron las riquezas de tu amo. Verme con aquella cadena en el cuello y detenido por un guardia me dio mucho miedo. Llorando prometí responder a todas las preguntas que me hicieran. Está bien, me dijeron. Confiesa todo lo que sabes y no tengas miedo. El notario se sentó en el banco en el que mi amo y yo solíamos comer y sacó un papel para escribir la lista de los bienes del escudero. Señores, dije yo, mi amo tiene unas casas y un palomar derribado. Eso está bien, dijo el casero, aunque se estén cayendo servirán para pagar la deuda. ¿Y en qué parte de la ciudad tiene eso?, preguntó la vieja. En su tierra, le respondí. ¿Y dónde es eso?, preguntó alarmada la mujer. No sé exactamente, él decía que era de Castilla la Vieja. Buen negocio hicimos, gritó enfurecido el casero. Ese hombre nos ha engañado. El guardia y el notario no dejaban de reírse, pues iba a ser imposible cubrir esa deuda. Nadie sabía en dónde estaban esas propiedades, ni siquiera sabíamos si en realidad existían. Las vecinas que estaban presentes intervinieron por mí para que me soltaran. Señores, dijeron, este es un niño inocente. Hace pocos días que trabaja para el escudero y no sabe de él más de lo que les ha dicho. El pobre muchacho debe decir la verdad, pues su amo no tenía ni para darle de comer y muchas veces nosotras le dimos un poco de pan para aliviarlo. Con estas palabras quedó clara mi inocencia y fui liberado. El guardia y el notario pidieron al casero y a la vieja que les pagaran por sus servicios de embargo. Los cobradores respondieron que no iban a pagar, pues no habían logrado llevarse nada de valor. Los otros decían que habían abandonado negocios más importantes por ir a atenderlos. Pronto comenzaron todos a gritarse y salieron de ahí todavía peleando. Nunca supe en qué acabó aquella discusión. De esta manera concluyó la historia de mi tercer amo. Definitivamente la suerte estaba en mi contra, pues lo común es que el criado abandone al amo, pero en mi caso era al revés. Mi amo me había abandonado. De verdad que no podía creer que mi suerte fuera tan mala.